Yo lo veía derecho. ¿Alguna vez te has preguntado lo que conlleva el trabajar con chapa metálica, ya sea para la elaboración o la reparación de algún componente estructural de una aeronave? Por cierto, es un amigo mío. Yo soy Brian Yo, Steve Rogers. y en este video hablaremos sobre construcción de chapa. Y esto es lo que analizaremos en esta sección del video. Estaremos pasando por una pequeña introducción, después hablaremos sobre la filosofía del diseño, pasaremos por 3 etapas de esta, luego tocaremos el tema de los factores de seguridad y márgenes de seguridad. Después también veremos factores que afectan el diseño de piezas y juntas de chapa, tales como el estrés, la presión, la fatiga, grietas y rasguños, elevadores de estrés, generación de agujeros, agujeros de alivio, estrés, corrosión y también transferencia de carga a través de sujetadores estructurales. Luego analizaremos algunos cálculos fundamentales de estructuras, cálculos para determinar cargas aplicadas en juntas de fijación estructural, también para determinar el área transversal y cálculos de capacidad de carga. Y al final una pequeña bibliografía. Oye, despacio, cerebrito. Pero tranquilos, tranquilos. Antes de comenzar, me gustaría que analizáramos qué es una chapa. Y no. Eso no es. En la figura 3 podemos notar una chapa de aluminio. Y en la 4 podemos observar a una persona que está haciendo un revestimiento de chapa de aluminio para alguna fachada. Con estas dos imágenes, ahora sí, ya podemos hacernos a la idea de a qué nos referimos cuando usamos la palabra chapa. Ahora sí, dicho esto, comencemos. Ahora sí viene lo chido. Es muy importante que nos demos cuenta, que notemos la magnitud y el alcance que tienen los trabajos de chapa. Pues después de que se desarrollaron todos los aviones metálicos, el montaje estructural y la reparación de aeronaves implicaron una proporción mucho mayor de trabajos de chapa y una cantidad decreciente de trabajo que involucraba madera, tela y soldadura. Y sí, como vemos, los trabajos de chapa llegaron para quedarse. Pero, ¿los componentes a partir de chapa metálica son tan necesarios? Bueno, estos componentes pueden llegar a ser muy necesarios cuando se trata de alguna reparación o alguna modificación que va a sufrir la aeronave. Lo básico en cuanto a normas y técnicas de procedimientos de reparación que estaremos analizando en este video son directamente aplicables a montajes de nuevos aviones, de componentes y o de su reparación. Pero es muy importante que el técnico pueda darse cuenta que este video es de carácter muy general. Entonces, si lo que precisa el técnico es reparar cierta aeronave, es necesario que consulte el manual del manufacturador. Y esto es de sí o sí. Le quitas lo divertido a la vida. Hablemos un poco de la filosofía del diseño. Para poder entender esto, necesitamos analizar dos grupos generales de componentes de chapa, pues cuando de construcción de aviones se trata, no podemos ignorar estos dos grupos, y son los estructurales y los no estructurales. ¿Pero qué son los estructurales? ¿Qué son estos componentes? Bueno, son aquellos componentes que transfieren las fuerzas ejercidas sobre el avión de un lugar a otro, o absorben las fuerzas durante el vuelo. Aquí podemos ver unos ejemplos, por ejemplo, la costilla, los largueros, las mamparas, inclusive la piel de la aeronave, son típicamente componentes estructurales. ¿Y cuáles son los no estructurales? Bueno, pues son los que ni transfieren ni absorben energía. Los componentes no estructurales suelen proporcionar funciones aerodinámicas. Un ejemplo de un componente no estructural, como podemos ver en la imagen, sería el colectivo de entrada, de admisión y el de salida. Otros lo llaman conductos de admisión y escape. Pero nosotros estaremos enfocándonos más en los estructurales. Ahora, es muy importante que tengamos la idea de qué son los componentes estructurales y los no estructurales, pues esto nos permitirá entender mejor las etapas de la filosofía del diseño, por ejemplo el diseño de vida segura.
Originalmente, la teoría reconocida del diseño estructural era llamada vida segura. La filosofía del diseño de vida segura era probar los diversos componentes para detectar fallas y utilizar como vida última aeronavegable de un componente el 25% de la vida útil promedio de este cuando se probaba a falla destructiva. Pero después vino otra filosofía, que es el diseño a prueba de fallas. ¿El para qué cosa de quién? La siguiente etapa en la filosofía de diseño estructural fue la construcción a prueba de fallas. En la construcción a prueba de fallas, cada componente era diseñado para poder aceptar las fuerzas de componentes adyacentes si sus componentes vecinos fallaban. Podemos ver en la imagen concentraciones de fuerza en algunos componentes. Entonces, en el caso de que un componente fallara, su vecino estaba capacitado para absorber o transferir esa fuerza a la que era sujeto su componente vecino que falló. Aunque la filosofía de diseño de prueba de fallas se anticipaba al fracaso, esta no incluía un estudio disciplinado del crecimiento de grietas y de resistencia residual. Además, esta filosofía no podía especificar técnicas de inspección y frecuencias que fueran suficientes para detectar discrepancias de una falla catastrófica. Pero entonces se tuvo que avanzar en las etapas. Esta fue el diseño tolerante a daños. Cuando se generaban nuevos componentes de aeronaves, estos se probaban en laboratorios, pero bajo condiciones muy estables. Además, se ignoraba que por su producción y fabricación salieran estos componentes con variaciones. Pero al darse cuenta de que estas variaciones operativas existían y que los componentes rara vez se encuentran en perfecto estado, incluso cuando salen de producción de fábrica, muy rara vez están casi perfectos, pues la filosofía de diseño tolerante a daño para los componentes estructurales de chapa metálica tuvo que evolucionar. Esta filosofía del diseño aceptaba la existencia de fallas menores en los componentes, anticipaba su crecimiento y establecía una disciplina de inspección diseñada para identificar estos defectos antes de que se convirtieran en críticos para la aeronavegabilidad del avión. Pero es muy importante saber que donde el diseño tolerante a daños no es práctico, los diseños de filosofía de vida segura son necesarios. Además, es aconsejable utilizar el diseño tolerante a daños si el aeronave fue diseñada bajo este criterio. Ahora, sabiendo un poco más de las filosofías del diseño, podemos hablar acerca de la aplicación de factores de seguridad. Pero ¿cómo aplicamos un factor de seguridad a un componente que ya fue previamente diseñado o que está siendo diseñado bajo alguna de estas tres filosofías? Bueno, varía, depende de la carga a la que se esté enfrentando. En el caso de que sea tensión pura o una carga de corte, el proceso de aplicar factor de seguridad es muy simple. Esto se obtiene dividiendo la fuerza característica sobre el margen de seguridad deseado y el resultado se usa en los cálculos apropiados. Pero el técnico debe asegurarse de que el factor de seguridad se aplique al factor de resistencia adecuado. Pero ¿qué sucede si nuestro componente está bajo una carga cortante y de tensión al mismo tiempo? Muy buena pregunta. En algunos casos el sujetador puede estar sujeto a ambos cortante y tensión. Esto suele suceder más en tornillos que en remaches, pero la combinación de corte y tensión producen torsión. La relación corte-tensión la podemos visualizar usando una gráfica muy simple, como se muestra en la figura 9. Podemos observar que al conectar la resistencia al corte máximo en el eje Y y la máxima resistencia de tensión en el eje X, se produce una línea que representa las combinaciones máximas de corte y tensión. Y estas son las ecuaciones de las que veníamos hablando hace un momento. Aquí tenemos la fuerza característica, la dividimos entre el factor de seguridad deseado, que se lo agregamos al 1, y el resultado nos darán los límites de resistencia de diseños que se pueden calcular. Ahora, si usamos la misma técnica con la relación de cortante y tensión,
podemos desarrollar una línea que muestre una relación estrés-tensión segura, como se muestra en la figura 10. Podemos notar que cualquier combinación de estrés y tensión que esté bajo la línea que dice safe cumplirá con los criterios del factor de seguridad. Pero, ¿qué es este margen? Bueno, ese es el margen de seguridad. Otra forma de expresar el grado de seguridad es el margen de seguridad, MS. Y no es la banda. El MS es la relación de la fuerza permitida entre la fuerza aplicada, menos 1. Wow, 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 wow. O sea, es el esfuerzo último entre la fuerza que se le aplicará al componente. Este cociente, al resultado, le restamos 1. Y aquí podemos ver las ecuaciones. Vamos viendo un ejemplo para que esto nos quede más claro. Si un material tiene una carga de diseño de 30.000 psi aplicada en tensión, pero tiene una resistencia a la tracción máxima de 40.000 psi, ¿cuál será su MS? ¿Cuál será su margen de seguridad? Bueno, primero recordemos la ecuación. MS es igual al esfuerzo último sobre la fuerza que será aplicada. Todo esto menos 1. Ahora identifiquemos en nuestro problema cuál es cuál. Por ejemplo, aquí nos dice que un material tiene una carga de diseño de 30.000 psi. Esta carga de 30.000 psi vendría siendo la carga a la que se le aplicará a nuestro componente. Nuestro componente está siendo diseñado para soportar esa carga. Entonces, esta carga será nuestro denominador de este cociente. Si continuamos leyendo, dice que el material tiene una resistencia a tracción máxima de 40.000 psi. O sea, este es nuestro esfuerzo último, los 40.000. Entonces 40.000 entre 30.000 menos 1. Esto nos da como resultado 0.33, o sea, 33%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el margen de seguridad es el 33%. Si el material lo hubiéramos seleccionado en base a otros factores, en base a un esfuerzo cortante, bueno, si se hubiera seleccionado así, solo se le aplicarían 20.000 psi en esa área. Nosotros estaríamos diseñando un componente al que se le aplicarían solo 20.000 psi. Vamos analizándolo. Si en lugar de 30.000 quitamos el denominador y ponemos 20.000, 40.000 entre 20.000 es 2. 2 menos 1 es 1. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. O sea, el 100%. ¿Pero qué nos dice este 100%? Bueno, esto significa que el material es capaz de soportar el doble de la carga que se prevé aplicar. Ya conociendo estas filosofías del diseño y la aplicación de factores de seguridad, así como los márgenes de seguridad, debemos de saber que existen factores que afectan el diseño de piezas y juntas de chapa metálica. La aeronave siempre está sometida a fuerzas, ya sea que esté en reposo o en rodamiento. Y todos los componentes estructurales de la aeronave están diseñados para soportar esas fuerzas durante la vida de la aeronave. La más básica de estas fuerzas es el propio peso de la aeronave, cuando ésta está en reposo, por ejemplo. También existen las cargas de vuelo, como el lift, el drag, las cargas de propulsión, como el empuje. Además, la variedad de fuerzas que experimenta el fuselaje cuando las alas producen elevación y elevan la aeronave. En operaciones de maniobra, la estructura del fuselaje está sujeta a torsión. En la figura 12 podemos apreciar algunas de las fuerzas a las que se somete la aeronave cuando está en vuelo. El resultado de estas fuerzas se conoce como estrés. El estrés se siente cuando tienes deudas, cuando embarazas a tu novia, o cuando entregas una tarea tarde. No, ese tipo de estrés no. El estrés es la carga aplicada sobre un área determinada y la dirección
en la cual estas fuerzas se aplican determinan el tipo de estrés. Por decir algunos, existe la compresión, la tensión, la torsión, la flexión, cortante, y estos son algunos. Según la dirección, sabremos qué tipo de estrés es. Cuando los esfuerzos son unidireccionales, el estrés se presenta como tensión y cortante. Cuando son multidireccionales, se presentan como torsión y flexión. Ahora, por ejemplo, las cargas compresivas pueden ser o unidireccionales o multidireccionales. Aparte de estar sometidos a estos esfuerzos, algunos componentes ya tienen esfuerzos residuales. Para entender un poco mejor esto, recordemos lo que dice la ley de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se... ¡Correcto! Pensar correcto es lo que hago. Cuando se está fabricando un componente, parte de la energía requerida para fabricarlo se disipa en el ambiente a través de calor. Por poner un ejemplo, las brocas. Estas se calientan durante las operaciones de perforación y las rebabas de material caliente llevan algo de esa energía lejos de la parte que se está trabajando y el resto de la energía es absorbida por el material que se está formando. Cuando se está formando un material, la energía cinética aplicada al material para formarlo debe superar la resistencia del material a ser formado. Y esta resistencia a la formación podemos considerarla como un tipo de energía potencial. La energía cinética es la energía que un cuerpo posee debido a su movimiento. Y la energía potencial es la energía mecánica asociada a la localización de un cuerpo dentro de un campo de fuerza. Cuando las fuerzas aplicadas durante el proceso de formación se terminan, las dos energías encuentran un punto de equilibrio. Por ejemplo, cuando se utiliza una cornisa freno para formar una hoja de aluminio, el técnico observará algunos retrocesos en el material a medida que se baja la hoja de flexión. Este fenómeno se conoce como elasticidad. En la imagen podemos entender un poquito más a lo que nos referimos. Por ejemplo, tenemos la hoja está doblada, ahí nosotros pudiéramos estar aplicando alguna fuerza. Estamos aplicando una fuerza. Y la hoja se mantiene así. Entonces, cuando nosotros dejamos de aplicar esa fuerza, la energía que aplicamos y la energía que tiene el material, la energía cinética y la potencial, llegan a un punto de equilibrio. Y el material se desdobla, pero hasta cierto punto. Ese es el punto de equilibrio. A eso se le conoce como elasticidad. No me parece que este chico sea muy listo. Ahora, la continua contrarrestación de estos dos tipos de energía en el material resulta en los esfuerzos residuales contenidos dentro de un componente del avión. Durante los procesos de tratamiento térmico, estos dos tipos de energía se redistribuyen para disminuir sus efectos. Ahora, hay un tipo de estrés al cual el técnico debe estar familiarizado. Este se llama estrés de rodamiento. Bueno, pero ¿cómo ilustra esta imagen el estrés por rodamiento? Si nosotros observáramos esa imagen, pero de una vista alzada, notaríamos que las áreas de contacto entre el perno y el material que está provocando esa tensión serían este lado del perno y en el agujero esta parte interna del material que está provocando la tensión, y estaría más o menos así. Entonces, en las áreas que más están teniendo contacto, donde más están concentrando esos esfuerzos, se produce una compresión del material. Entonces el estrés de rodamiento se refiere a la carga de tensiones solo en el área inmediata donde se ejercen las cargas. Adelante vamos a analizar un poquito más esto a detalle. No cabe duda que es un estúpido. Vamos comprendiendo esto despacito. La transmisión de la tensión normalmente se logra a través de un sujetador mecánico. Si el sujetador está experimentando un esfuerzo cortante, como en la imagen anterior, el borde del agujero en el material está experimentando una tensión en el rodamiento. Varios hechos hacen que la aplicación de cargas de rodamiento sean únicas. Primero,
Si la carga es lo suficientemente grande, el orificio se alargará a medida que se aplique la carga. Si estamos aplicando la carga de tensión, una carga de tensión muy alta, es lógico que nuestro orificio en nuestra barra quizás se deforme. Ahora, la extensión de ese alargamiento que tendrá depende de la compresibilidad del material, que es una función del área de la sección transversal entre el borde del agujero y el borde de la pieza, como les estaba comentando. Ahora, si el orificio fuera más grande que el perno, el resultado es que un área más pequeña de la sección transversal del agujero estaría llevando la carga. Más adelante hablaremos un poquito más de las cargas de rodamiento. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Pero ahora hablemos de otro estrés, que es la presión o la deformación. Para que exista deformación, se debe aplicar un esfuerzo. ¿Neta me lo juras? ¡Ay, no puedo hacer eso! Es lógico. La deformación se mide estableciendo una relación entre el aumento de longitud que resulta de haber aplicado un estrés a un componente por la longitud original que tenía ese componente. Ahora, si la longitud medida para los cálculos de deformación es pulgadas, la unidad de deformación es pulgada por pulgada. ¿Por qué? No lo sé, tú dime. Bueno, tengamos en cuenta que como es una relación de metros sobre metros, la deformación sería adimensional, pero también es una práctica muy común decirlo como la relación de dos unidades de longitud, como m sobre m o mm. En la figura 15 tenemos la deformación de una sección transversal por un esfuerzo longitudinal. El área de estrés que se presenta aquí es el espesor multiplicado por el ancho, y la deformación se relaciona con la longitud del material. Ahora aquí tenemos una deformación en la sección transversal por un esfuerzo pero lateral. Ahora, si la carga se aplica a lo ancho del material, el área de la sección transversal estresada es la longitud por el grosor, y la tensión está en relación al ancho. Otro tipo de estrés es la fatiga. A medida que un avión envejece, está sujeto a una variedad de esfuerzos, eso ya lo sabemos. Y como ya habíamos dicho, estos esfuerzos provienen de cargas aplicadas en el suelo durante el rodaje, despegue y aterrizaje, presurización de la aeronave y durante el vuelo. La acumulación de estas tensiones con el tiempo da como resultado un debilitamiento del material. Este debilitamiento se llama fatiga. Lo peligroso es que a menos que se exceda el límite elástico del material, los efectos de la fatiga rara vez se notan, como podemos ver en la figura 17. Ahí sí que se notaron. Cada vez que un material experimenta tensión, crece en una dimensión lineal. Incluso si el esfuerzo aplicado no excede su límite elástico, hay una retención menor de la deformación experimentada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cada vez que se aplica un esfuerzo adicional al material, este muy minuciosamente cambia. Entonces estos cambios se van combinando y combinando y combinando hasta que el material ya no es capaz de soportar el estrés al cual estaba diseñado para soportar. En la figura 18 tenemos un exceso de fatiga en una turbina y en la 19 un accidente a causa de la fatiga. Ahora, analizando todo, pongamos un ejemplo. Asumo un material con 65.000 psi de esfuerzo último, 3 pulgadas de altura, 10 pulgadas de largo y 0.032 pulgadas de espesor, con una carga de tensión de 4.992 libras. Esta es repetidamente aplicada a lo largo de su longitud. Esto resulta en un 0.0001% de incremento en la longitud del material. Hagamos unas suposiciones. Suponga que el volumen del material siempre permanece igual y que el aumento en su longitud da como resultado una disminución del grosor. Y en este ejemplo suponemos que el ancho permanece constante, solo para simplificar las matemáticas. En este ejemplo vamos a aprender a poder calcular a los cuantos ciclos el material ya no va a ser capaz de soportar la carga. Primero encontramos el esfuerzo al cual el material será sujeto, ¿no? Utilizamos un factor de seguridad ya discutido anteriormente del 25% y lo dividimos sobre el esfuerzo último.
Si la carga es igual a la fuerza por el área a la cual se está aplicando, entonces aquí sustituimos, tenemos 52.000 por, y con las dimensiones del problema aquí arriba obtenemos la superficie. Esto nos da una carga de 4.992 libras. Ahora, muy bien, cada vez que se aplica un esfuerzo adicional ocurren cambios muy minuciosos. Ahora, después de haber aplicado esta carga de 4.992, veamos qué cambio presenta el espesor después de un ciclo de aplicación. El espesor del material después de un ciclo es el espesor original menos el producto del espesor original por el factor de contracción. Si factorizamos esto, obtenemos el espesor original por 1 menos el factor de contracción. Ahora, si sustituimos por variables más cortas, la ecuación nos queda de la siguiente manera. Los subíndices nos dicen al número de ciclos bajo los cuales vamos a considerar, ¿no? Para calcular el espesor después de aplicarle 2 ciclos, la ecuación es la siguiente. El espesor después de un ciclo por la diferencia de 1 menos el factor de contracción. Ahora, si sustituimos el valor de T1 en esta ecuación, pues sabemos que T1 es igual al espesor original por la diferencia de 1 entre el factor de contracción. Entonces, el espesor después de 2 ciclos sería el espesor original por la diferencia de 1 menos el factor de contracción por la diferencia de 1 menos el factor de contracción. Aplicándole álgebra, esto nos quedaría de la siguiente manera. Y si seguimos de esta manera, calculando el espesor después de n número de ciclos, vamos a encontrar una relación para poder calcularlos, y es la siguiente. El espesor a n número de ciclos será igual al espesor original por la diferencia 1 menos el factor de contracción a la n potencia. N representa al número de ciclos bajo el cual estamos considerando, y T es el espesor, T0 pues es el espesor original, ¿no? Ahora, el área transversal después de determinado número de ciclos la obtenemos de la siguiente manera, que vendría siendo la anchura del material por el espesor del material a n carga de ciclos. Ahora, la mínima área transversal que puede soportar un estrés sin fallar, multiplicada por el esfuerzo último, nos da la carga actual. Si despejamos el área mínima, obtenemos la carga actual sobre el esfuerzo último. Sustituyendo los valores del ejemplo en esta nueva ecuación, obtendremos que el área mínima es igual a 0.0768 pulgadas cuadradas. Este es el área mínima transversal, porque ponemos la carga actual a la que estamos sometiendo la pieza sobre el esfuerzo último. Ahora, en determinado número de ciclos es inevitable que se reduzca el área transversal al mínimo. Esta área mínima es igual al ancho de la placa por el espesor que mantiene esta al n número de ciclos a los que fue expuesto. Esta es otra ecuación. Si sustituimos Tn, obtendremos la siguiente expresión, lo cual es excelente, pues está en términos de n y es justo lo que necesitamos para determinar cuántos ciclos podrá soportar esta parte. Al dividir ambos lados de la ecuación por W, Es bonito, ¿verdad? Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. obtendremos la relación siguiente. Ahora, si sustituimos los datos en esta relación y hacemos la respectiva aritmética, obtendremos el siguiente resultado, que es 0.8 igual a 0.99999 a la n potencia. Al hacer álgebra y por propiedades de logaritmos, encontramos que n es igual a 223.143. Esto quiere decir que después de 223.143 ciclos de esfuerzo,
el material no será capaz de resistir el esfuerzo de 4.992 psi para los que fue diseñado. No es importante que el técnico sea capaz de desarrollar estas ecuaciones. Lo que es importante es que comprenda los conceptos usados en este simple ejemplo. Es claro que existe la necesidad de mantener partes libres de grietas y rasguños. En ocasiones, estos rasguños y grietas se denominan elevadores de estrés. ¿Y de dónde viene ese término? Bueno, si no hay rasguños en el material, suponiendo que el espesor es constante, la tensión en el material es constante en todo el material. Sin embargo, si hay un rasguño en el material, el grosor en el área del rasguño se reduce, disminuyendo el área de la sección transversal. Dado que el área de la sección transversal es el denominador de la ecuación de esfuerzo, recordemos que esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Entonces, recordando esto, si el área disminuye, el estrés aumenta, lo que resulta en el término de elevador de estrés. Imposible. El mismo efecto ocurre cuando las cargas son aplicadas en esquinas muy puntiagudas, puesto que las cargas se concentran en estos puntos y causan una rápida localización de incrementos de estrés. De igual manera, las grietas en un material tienen el mismo efecto que los arañazos o los rasguños, ya que reducen las capacidades de soporte de un material. Como una grieta es, en esencia, un vacío en el material, el área de la grieta no puede transportar ninguna carga de tensión, puesto que no hay material en donde está la grieta. Sí, no me digas. Por ejemplo, supongamos que una grieta se extiende a la mitad de la distancia del material. Como resultado, el área de la sección transversal es reducido a la mitad y la tensión en el material restante es el doble de lo que fue diseñado. Ahora, la fuerza que normalmente se transmitirá a través del área, que ahora es un vacío, actúa como si quisiera transmitirse lo antes posible. Como resultado, en lugar de que la carga se transfiera por igual sobre el área restante, la carga se concentra al final de la grieta. Esta concentración de fuerza a menudo excede las capacidades de carga del material al final de la grieta y hace que esa área también se agriete, extendiendo la longitud de la grieta existente. Esto se conoce como crecimiento de grietas. Es obvio que bajo estas condiciones, en cuanto más larga sea la grieta, más tenderá a alargarse. En las imágenes podemos ver algunos ejemplos de grieta. En la figura 22 vemos un speed tape que es usado para tapar una grieta, y en la figura 23 vemos una grieta en el empenaje de un avión. Habiendo introducido el término elevadores de estrés, hablemos un poco acerca de estos. La imagen que vemos a continuación ilustra el efecto de las concentraciones de estrés creadas por tres elevadores de estrés típicos: un agujero, la ranura en B o una grieta. Analicemos un poco más a detalle la imagen. En la imagen, las líneas horizontales representan el patrón de transmisión de tensiones dentro de la parte. Si observamos con detenimiento la figura, podemos ver que cuanto más gradual es el cambio físico del material, es menos probable que se concentren tensiones. Y esto lo podemos ver en el agujero, puesto que el cambio que presenta este en el material es más gradual, hace que se generen menos concentraciones de estrés, a diferencia de la ranura en B, que es más errática, presenta una mayor concentración de tensiones. Y lo mismo sucede con la grieta, que es aún más errática que la ranura en B y genera más concentración de tensiones. Comparativamente, los agujeros concentran el estrés por un factor de 3, otros patrones simétricos por un factor de 6 y patrones no simétricos por un factor de aproximadamente 20 veces el estrés aplicado en el área inmediata de la causa. Pero si existieran dos o más elevadores de estrés en la misma área general, ¿qué ocurriría? A nadie le importa. Bueno, su efecto neto sería mayor que cualquiera de los elevadores de estrés individuales. Por ejemplo, una grieta diminuta que emana de un agujero.
esta grieta puede experimentar un factor de estrés de 60 veces la carga aplicada, porque si la grieta es muy pequeña, está cerca de la carga aplicada del agujero, que es 3 veces la carga aplicada. Voy a tratar de explicar esto un poquito más claro. La carga que está experimentando la grieta es 20 veces la fuerza original, pero esta fuerza ya está siendo multiplicada 3 veces, pues está siendo aplicada en un agujero. La fuerza resultante entonces es 20 veces la fuerza aplicada de 3 veces la carga aplicada original, o 60 veces la carga original aplicada. Como podemos ver en esta ecuación, el factor de concentración sería de 60. Pero a medida que la grieta de un agujero se alarga, la carga aplicada comienza a disminuir y continúa disminuyendo hasta que la fuerza múltiple causada por el agujero ya no afecta a la grieta. Otro factor que afecta en el diseño de piezas y juntas de chapa es la generación de agujeros. Aunque los agujeros en sí no crean una localización rápida de elevadores de estrés, el proceso de generar un agujero a menudo lo hace, puesto que durante el proceso de perforación para la creación de un agujero se crean pequeñas grietas en la circunferencia del agujero. Estas pequeñas grietas introducen pequeños elevadores de tensión dentro del material y comienza el proceso de crecimiento de grietas, de lo que hablamos anteriormente. El número de grietas generadas durante la perforación puede reducirse perforando primero el agujero con un tamaño ligeramente menor al cual lo queremos y terminando con un escariador. Con este proceso de generación de agujeros podemos hacer agujeros de alivio. ¿Y estos para qué sirven? Cuando una pieza de metal tiene dos curvas que se cruzan, es necesario proporcionar agujeros de alivio en el metal en la intersección de las curvas. Si no se proporcionan estos agujeros, el metal se junta en las esquinas y generan tensiones que conducen a grietas. ¿Recuerdan que hablamos acerca de esquinas muy puntiagudas? El mismo efecto ocurre cuando las cargas son aplicadas en esquinas muy puntiagudas, puesto que las cargas se concentran en estos puntos y causan una rápida localización de incrementos de estrés. La figura 8.6 muestra cómo se debe colocar y perforar el metal para proporcionar agujeros de alivio cuando los extremos del material formado deben ser soldados. Y la figura 8.7 nos muestra el uso de agujeros para reducir el potencial de crecimiento de grietas. Este proceso, conocido como parada de perforación, cambia la velocidad a la cual el estrés aumenta de un aumento localizado rápido a un aumento gradual. Otro factor que nos afecta es el estrés corrosión. Y este se genera de la siguiente manera. A medida que se aplica tensión a un material, grietas diminutas adicionales se forman y o crecen grietas existentes. A medida que comienzan las grietas o crecen, nuevas áreas de superficie del metal están expuestas a la atmósfera debido a que estas áreas recientemente expuestas no están protegidas de la corrosión. El oxígeno de la atmósfera se oxida rápidamente con estas áreas. Dado que la causa de este aumento en la corrosión se aplica al estrés, este fenómeno se llama estrés-corrosión. El siguiente factor es la transferencia de carga a través de sujetadores estructurales. La fijación estructural, que incluyen varios tipos de remaches y pernos, se utiliza para transmitir las fuerzas aplicadas de una pieza de material a otra. En el caso de un parche de reparación, la carga se transfiere del material original a los sujetadores y de los sujetadores al material del parche. Como paréntesis, los tornillos normalmente no se consideran sujetadores estructurales. En la imagen podemos ver algunos componentes estructurales y estos están sujetos ya sea por remaches o por pernos. Para colocar un remache se tiene que hacer un agujero. Vaya, eso explica muchas cosas. Estos son muy necesarios para remachar o para colocar pernos, pero tienen un efecto sobre las capacidades de transporte de carga del material. Los agujeros reducen el área de la sección transversal del material. La figura 31 muestra que un cuarto del área de la sección transversal del material está en cualquier fila de agujeros de remache. Esto da como resultado la nota que indica que la resistencia del material en una fila es solo el 75% de una pieza de material sin agujeros. La parte B de la figura 31 demuestra lo mismo, excepto que dado que el espacio entre remaches es diferente, la resistencia relativa es diferente.
Habiendo analizado todos estos factores anteriores, ahora procederemos a ver algunos cálculos fundamentales para estructuras. No, gracias. Quiero vivir. Cuando los materiales de acoplamiento con diferentes límites elásticos se estresan más allá del límite elástico de uno o ambos materiales, el funcionamiento correcto de la junta como se diseñó originalmente puede estar en duda. ¿Y cómo puede ocurrir esto? Bueno, hay cargas aplicadas en juntas de fijación estructural. Cuando se aplican cargas a las juntas aseguradas por sujetadores, hay capacidades de transporte de carga que deben tomarse en consideración. La primera consideración de la aplicación de carga es la carga de corte que se aplica al sujetador. En aplicaciones de chapa, las cargas aplicadas a los materiales de chapa actúan en dirección opuestas. Esta acción por parte del stock de láminas da como resultado una carga cortante, siendo aplicada al sujetador, como podemos observar en la imagen. La siguiente es la tensión. La constante tendencia de la junta a separarse coloca el material de la lámina en tensión. Cada material tiene una capacidad máxima de carga de tracción y esta capacidad está basada en el tipo, grosor y ancho del material. La siguiente es la carga de rasgadura. Al mismo tiempo que se aplica una carga de corte al sujetador, el material laminar entre el orificio de instalación del sujetador y el borde del material deben resistir la tendencia a rasgarse. Esta carga se conoce con frecuencia como la carga de corte o rasgadura. También existe la carga de rodamiento. A medida que la carga de desgarro se aplica al material de la lámina, la resistencia del sujetador al corte imparte una carga de compresión sobre el material de la lámina. Esta carga comprime hasta cierto punto el material de la lámina que entra en contacto directo con el sujetador y como resultado del aumento de densidad en el área de contacto inmediato, la resistencia del material al desgarro aumenta en esa área localizada. Esta área localizada de material comprimido se llama área de rodamiento y la carga aplicada en esta área se llama carga de rodamiento. Aquí podemos ver en la imagen para comprender un poco mejor lo que ya veníamos hablando anteriormente. Después de analizar estas cargas, tenemos que hablar acerca del área transversal. Para determinar la capacidad de carga de cualquier estructura, se debe calcular el área de la sección transversal sobre la cual se aplicará la carga. Al determinar el área de la sección transversal, se debe considerar la naturaleza del sujetador. Y la ecuación para determinar el área de corte del sujetador es la siguiente. El diámetro se usa aquí en lugar de un radio, ya que los sujetadores y sus orificios de instalación estándar se especifican por diámetro. Este valor representa el área del sujetador que se cortaría si el sujetador fallara por corte. Esta ecuación nos muestra el área de tensión de la hoja. Esta área es igual al ancho de la hoja donde se aplica la carga multiplicada por el grosor de la hoja. Como siguiente ecuación tenemos el área de rasgadura o desgarro. El área de extracción es el área total de la hoja que tendrá que rasgarse si el remache se separa de ambas hojas de empalme. En esta ecuación E es la distancia al borde del remache y D sobre 2 representa la porción de material incluido en la distancia al borde, pero en realidad es un vacío en el material de la lámina. Restar D2 de E da como resultado la distancia desde el borde del material laminar hasta el borde del orificio del remache. Multiplicar la distancia real del material por el grosor del material, T, da como resultado el área de la sección transversal que se eliminará colocando el remache a través del material borde. Y el factor 2 en la ecuación representa a las dos hojas que serán unidas. El área de rodamiento. El área de rodamiento es el área de la sección transversal de un agujero donde el plano de corte pasa por el centro del agujero y es perpendicular a la dirección de la fuerza aplicada, y la podemos obtener con la siguiente ecuación. Ya sabiendo cómo obtener las diferentes áreas, haremos los cálculos de capacidad de carga. Primero, la carga de corte del sujetador. Esta viene dada por el área transversal del sujetador multiplicada por el esfuerzo cortante último del material del remache. Si sustituimos el área de corte del sujetador, obtendremos la siguiente expresión. Y con esta podemos determinar la carga de corte del sujetador. La carga de tensión es la carga de tensión final del material de la lámina por el área de tensión. Si sustituimos el área de tensión en esta ecuación,
obtendremos la siguiente expresión. Para obtener la carga de desgarro de la hoja, necesitamos multiplicar el esfuerzo último cortante de la hoja por el área total que debe arrancarse para cortar ambas hojas de empalme. Sustituyendo AE en la ecuación anterior, obtendremos lo siguiente. Y por último, la carga de rodamiento de hojas. Esta carga es el área de rodamiento de la hoja por el esfuerzo último de rodamiento de la hoja. Como vimos anteriormente, AB es igual a B por T. Si sustituimos esto en la ecuación, obtendremos que la carga de rodamiento es igual al espesor de la hoja por el esfuerzo último de rodamiento por D. Y con esto concluimos con esta sección del video. Honor a quien honor merece. Le damos crédito a todos los creadores de las imágenes que utilizamos en esta exposición. Yo voy a hablar sobre el bleeding metals. Es cuando procesos cuando la fabricación de chapas, los requisitos de la acción requieren doblar el metal en varias formas, o cuando el metal se dobla está sujeto a cambios de estructura de grano, causando un aumento de dureza, la composición del metal, su temple y su espesor, determinando el radio mínimo que se puede ser exitoso generando en la parte por flexión sin desfavorablemente afectado el material. Esto se muestra en la tabla, muestra que las recomendaciones de radio para diferentes tipos de aluminio, tenga en cuenta que entre más grosor el material, más pequeño es el radio. Cuando más menor sea la curva recomendada del radio, el ACLAD puede doblarse sobre radios ligeramente más pequeños que aquellos mostrados. Esto es posible por el revestimiento de aluminio puro, que el aluminio es maleable del material del núcleo de aleación, y el grosor material del núcleo ACLAD es ligeramente mayor a la aleación no revestida del grosor de la lámina. Es minimum bending radius. Los fabricantes de aeronaves han desarrollado una curva mínima de hartas de radio que incluyen en su estructura manuales de reparación. En un avión estructural, SRM por sus siglas en inglés, que es un técnico que puede utilizar a disuadir un radio de curvatura seguro. Esto es en la tabla 8.3. Tengan en cuenta que los diferentes fabricantes utilizan a veces diferentes cajas de seguridad mínimas de valores de radio de curvatura. Siempre consulta el SRM por sus siglas en inglés de la aeronave antes de doblar el material. Dibujos utilizados en la fabricación de las partes de la aeronave normalmente pedirán que se use el radio para cada parte si no se necesita el dibujo. La técnica debe consultar la tabla del radio de la curvatura mínimo para un examen de radio mínimo, la curvatura de la tabla 8.3 para aluminio 2024 T3 con un espesor de material de calibre 0.032 pulgadas. En pulgadas es 0.12, más o menos 18 pulgadas. El mismo material que recocido a condición 2412 tendrá un radio de curvatura de 0.06 pulgadas. Minimum blend radius, al comparar la cantidad de material requerido para hacer un radio de curvatura a la cantidad de material requerido para hacer una curva equivalente a 90 grados. La esquina cuadrada se puede demostrar el radio de la curva que se requiere por menos material que el ángulo recto de enfermedad, que el buzón de salida, y en la figura 8.9 ilustra la comparación, la preparación, ahorita le voy a mostrar la figura, del trabajo del diseño de las superficies del trabajo. Antes de comenzar el trabajo, el diseño del avión, el técnico debe encontrarse en una superficie de trabajo como un banco liso, una plana mesa, una buena placa de superficie. Es ideal si una pequeña hoja de material se utilizará para el diseño, a trabajar a la hoja con una gran material. Es importante evitar doblarlo, por lo que es una buena práctica tener el ayudante para ayudar a colocar una sábana sobre la superficie de trabajo para proteger la superficie inferior en caso de posibles daños. A menudo es aconsejable colocar un papel grueso de fieltro madera contrachapada entre el material y la superficie de abajo. Esos son los tipos que hablé. Este es el radio. Este es el blend of erase, y este es el blend a 90 grados. El proceso de diseño de varios se aplica a la superficie metálica, para el cual el trabajo de diseño para el patrón se destaque claramente, mientras que el técnico corta a lo largo del trazado líneas entre fluidos o recubrimientos utilizados. Se encuentran el cromato de zinc, fluido de azulado, pintura bálsica, solución de sulfato de cobre. Recubrimientos utilizados deben ser
fáciles de rascar con un trazado u otro instrumento de mercado para que la marca se muestre claramente. El cromato de zinc es una imprimación metálica que se puede rociar sobre una superficie de metal en una capa delgada. El mismo proceso de diseño, pues habla sobre líquidos bluing, también llamado azul Duken. Se aplica sobre la superficie de metal, aunque tanto las líneas trazadas como lápiz funcionan también. Aparece claramente como una superficie de metal recubierta con zinc cromo. Esto no es el caso con el líquido azulado. Las líneas trazadas serán claramente visibles contra el fondo oscuro, pero el trabajo de sil es difícil de ver. Químicamente, el líquido azulado es simplemente un tinte azulado morado disuelto en alcohol o un similar. No protege el metal contra la corrosión, no sirve aglutinadamente para la pintura, por lo tanto debe eliminarse de la parte del alcohol. La pintura blanca es plana, soluble al agua, se puede utilizar para algunos tipos de trabajo de maquetación para estar seguro de que saldrá cuando se aplique el agua. También puede pintar una pequeña adhera de muestra sobre la pieza de chatarra. La desventaja de usar la gripa de distribución de ID y escriba es que el material podría rayarse fácilmente por la escriba y debilitar el material o causar corrosión porque el revestimiento protector haya sido rayado. Herramientas manuales. Para trabajos de chapa, pues 2.29, hay otro fluido que es sulfato de cobre, suscrito. Las líneas de hierro o acero se destacan claramente cuando esta solución es cepillada en la superficie a través de una acción química. Un abrigo se deposita cobre sobre el hierro o el acero. Inscrito en las líneas demuestran un color de acero brillante a través de un color sobre cobre revestimiento. La solución de sulfato de cobre no debe usarse en aluminio, superficies o de aleación de aluminio. Uso de campo de comercial. Los marcadores de fieltro no dañarán el metal, proporcionan un óleo tinte de diseño de bolsillo que se puede quitar con acetona. Planificación de trabajo. Una vez examinado el plan a partir del diseño, se debe ser transferido al material. El técnico debe planificar el trabajo cuidadosamente. Si la parte va a ser pequeña, puede ser capaz de fabricarlo a partir de chatarra, que resulta ser sólida, después de haber sido examinado cuidadosamente para asegurarse de que no sea rasguños y muescas. Si no hay chatarra adecuadamente disponible, puede ser aconsejable cortar la parte de la esquina de una hoja de metal, evitando así el desperdicio que ocurrirá si la pieza se cortara desde el centro. En muchos casos puede ser aconsejable hacer el diseño en un pedazo de cartón o papel rígido antes de marcar el metal a cortar. El Cater Material During Layout. Para producir una buena reparación con las líneas de diseño y los errores toma mostrado, el técnico puede juntar el diseño de papel y la aeronave con cemento de goma u otro adecuado temporalmente al adhesivo. Al verificar el tamaño y la forma, los bordes de referencia y las líneas de referencia, cuando un técnico arregla un borde de una lámina de un metal o de una silleza cuadrada, o si la hoja recibe un borde ya recto, ese borde puede usar como referencia del borde. Ya hemos mencionado la importancia de no desperdiciar material, cortando la parte del centro de la hoja. Está asimismo en cuestión, a su juicio, evitar los recortes y extender hacia el centro. Un buen técnico intenta hacer el diseño, trabajar a lo largo de los bordes existentes, dejando la mayor cantidad de material intacto y utilizable como sea posible. Muy buenas tardes, profesor. Me toca hablar a partir del tema de herramientas de mano para trabajar la lámina de metal. Mi nombre es Adrián Jordán Raigosa. La primera herramienta a mencionar son los martillos. Los martillos se utilizan para alisar y formar láminas de metal y se denominan comúnmente martillos de planear. El martillo de cara cuadrada se utiliza para trabajar en las esquinas. La herramienta de mordisqueo manual es una herramienta para mordisquear a mano. Se usa para quitar el metal de pequeñas áreas cortando pequeños trozos de metal con cada mordisco. Las sierras de agujero. Una sierra de agujero es una pequeña sierra circular cuyo mango puede ser insertado en el mandril de un motor de perforación o en una prensa de perforación, como se puede ver en la siguiente imagen. El chasis punch o golpe de chasis es una herramienta en la que se pueden hacer pequeños agujeros en la lámina de metal con un punzón de chasis. El punzón de chasis incluye un ensamblaje de punzón y matriz y un mecanismo de roscado. Las roscas están en el punzón y el perno pasa libremente por un agujero en la matriz. Juego de remaches de mano.
Un juego de remaches manuales, perdón, que es como se muestra en la siguiente figura. Este tipo de juego se utiliza en el trabajo comercial de la lámina y también se utiliza para algunas operaciones de remachado a mano en el trabajo de las aeronaves. Los agujeros en el juego de remaches manuales tienen el propósito de sacar los remaches a través del metal antes de remachar. La pistola de remaches y set. La pistola de remaches o martillo remachador es el dispositivo más utilizado por el técnico de mantenimiento de la aviación para clavar remaches. La pistola de remaches está equipada con un juego de remaches diseñado para encajar la cabeza del remache que se está manejando. El conjunto se inserta en el casquillo de la pistola y se mantiene en su lugar mediante un resorte de retención. Aquí podemos ver cómo son las pistolas, algunas de las pistolas de remaches y por qué herramientas están compuestas. Los juegos de remache se fabrican con muchos tamaños y formas para cumplir con los diferentes requisitos de remachado y para proporcionar los diferentes tipos de remaches. El vástago es un juego de remaches, es la parte que se inserta en la pistola de los remaches. Los vástagos se fabrican en tamaños estándar, uniformes, para adaptarse a las pistolas de remaches estándar. Bunking bars o barras de escape. Una barra de tracción es una barra de acero lisa, de formas y tamaños especiales, que se utiliza para formar una cabeza en el vástago de un remache, mientras es impulsado por una pistola de remaches. Los bordes están ligeramente redondeados para evitar que se estropee el material y la superficie es perfectamente lisa. Sheet fasteners o sujetadores de hojas. Durante el proceso de remachado, las láminas de metal deben mantenerse juntas o el remache tenderá a expandirse entre la lámina y dejar un hueco, lo que reduce la resistencia de la unión y promueve la acumulación de humedad entre las láminas. Esto, por supuesto, conduce a la corrosión. Hole finder o buscador de agujeros. Un buscador de agujeros es una herramienta que se utiliza para localizar la posición de los agujeros que se van a colocar en el material de reemplazo o de reparación en relación con los agujeros existentes en las estructuras o la piel de las aeronaves, cuando es posible que los lugares de los agujeros no se transfieran más directamente. Cortador de remaches. Un cortador de remaches, como se muestra en la figura 8.48, que es la que tenemos en la parte de abajo, se utiliza para cortar los remaches a la longitud adecuada para la instalación en particular. El cortador se opera a mano, tiene agujeros de tamaño adecuado para que los remaches no se distorsionen al ser cortados y tiene un calibre que se puede ajustar a la longitud deseada del remache cortado. Maquinaria de piso y de banco para el trabajo de la lámina de metal. Este es otro de los temas. Hay muchas herramientas de chapa o lámina de metal que son lo suficientemente grandes como para ser montadas en bancos de trabajo o de forma independiente. La mayoría de las instalaciones de mantenimiento de aeronaves tienen algunas de las piezas básicas más grandes de equipo de fabricación de chapa o láminas de metal, como prensas de perforación, cizallas y frenos. Otras piezas grandes de equipo utilizadas en la industria de la aviación se asocian con aspectos particulares del proceso de reparación y fabricación de chapas de metal. La primera serían las tijeras de escuadrar, las cizallas cuadradas, como se muestra en la figura 8.49, se usan para cortar y cuadrar láminas de metal. El mecanismo consiste en dos cuchillas de corte accionadas por el pie o por un motor. A continuación le mostraré o le mencionaré las partes de las cuales están compuestas las tijeras para escuadrar. El número 1 son carcasa y pata, el número 2 es cruceta inferior, 3 pedal de pie, 4 tensor para la hoja de ajuste, 5 ranura T para el perno de la galga, 6 cruceta superior, 7 hoja superior, 8 bancada, 9 galga lateral y 10 perno para el brazo de extensión. Tijeras de cuadratura de huecos. Las cizallas de cuadratura de huecos mostradas en la siguiente figura se asemejan a las cizallas de cuadratura regulares, excepto que la carcasa está construida de manera que la lámina puede pasar completamente a través de la máquina, haciéndose posible el corte de cualquier longitud deseada. Tijeras de corte. Las cizallas de corte que se muestran en la figura 8.52 se utilizan para cortar las láminas en longitudes en las que las cizallas de corte son demasiado estrechas para acomodar el trabajo. Esta es la imagen y les hablaré sobre qué está constituido. El número 1 es la base, el número 2 es la hoja inferior, 3 hoja superior, 4 matriz, 5 punzón y 6 mango. Estas tijeras no deben utilizarse para cortar varillas o pernos, a menos que estén provistas de un accesorio especial.
Ahora hablaremos sobre las tijeras sin garganta. Las cizallas sin garganta se muestran en la siguiente figura. Normalmente se fabrican para cortar láminas de metal o chapas de metal de hasta calibre 10, en acero al carbono suave y calibre 12 en acero inoxidable. Las tijeras de corte rotativo. Estas cizallas se utilizan para cortar láminas de metal y para cortar curvas y círculos irregulares. El borde de la chapa se mantiene contra el calibrador y el extremo de la chapa se presiona contra la rueda de corte. Las partes numeradas del dibujo son 1. Vástago para el banco estándar, 2. Bastidor, 3. Engranaje trasero, 4. Manivela, 5. Calibre ajustable, 6. Cortador rotativo, 7. Cortador rotativo superior, 8. Tornillo de ajuste del cortador. Cizalla de pergamino. La cizalla de pergamino que se muestra en la figura 8.56 se utiliza para cortar las líneas cortas y rectas en el interior de una hoja sin cortar el borde. Las Unishers. Un Unisher portátil se muestra, como se muestra en la siguiente figura. Es simplemente un nombre comercial para un tipo de cizalla de potencia similar a una máquina de mordisquear. Esa máquina la mencionamos al inicio. Tiene una cuchilla de corte recíproco, estrecha y de alta velocidad, y ajustes de las distancias verticales y horizontales, dependiendo del grosor del metal a cortar. La máquina de mordisquear. Esta máquina se utiliza para cortar acero suave de hasta 12.7 milímetros de espesor y para cortar círculos y curvas de formas complejas en chapas pesadas. Es lo que mencionaba hace un momento. El golpe rotativo. La figura 8.59 muestra un punzón rotativo que se utiliza para hacer agujeros en las piezas de metal. El punzón rotativo puede cortar radios en las esquinas, hacer arandelas y realizar muchos otros trabajos donde se requieran agujeros. Máquinas plegadoras. Una máquina dobladora de barras o plegadora de barras es una herramienta que se utiliza comúnmente para girar, doblar los bordes estrechos o para girar las cerraduras redondeadas de las hojas planas de metal para recibir los alambres de esfuerzo. Freno de cornisa. El freno de cornisa, también llamado como freno de hoja, es una máquina que se utiliza para hacer curvas simples en la lámina plana de metal. Un dibujo que se ilustra este tipo de freno se muestra en la figura 8.52, que es la que tenemos en la parte inferior. Box and Pan Brake. El freno de caja y plato, también llamado freno de dedo, se muestra en la figura 8.64. Este freno se diferencia del freno de cornisa, que no tiene la mandíbula superior sólida. La mandíbula superior está compuesta por dedos que pueden ser posicionados o retirados de la hoja superior de freno. Rollo de formación. El rodillo formador que se muestra en la siguiente figura se utiliza para formar láminas de metal en cilindros de varios diámetros. Consiste en marcos de extremo derecho e izquierdo, entre los cuales están montados 3 rodillos de acero sólido conectados con engranajes y operadores por medio de un motor o una manivela. La máquina giratoria. Una máquina de giro es un dispositivo rotativo de garganta corta que se utiliza en trabajos circulares para girar un borde estrecho, reborde o para marcar un pliegue. Las máquinas de abalorios. La máquina de abalorios, que se muestra en la figura 8.71, se utiliza para girar abalorios en tubos, latas, cubos, etc., tanto para dar rigidez como para fines ornamentales. También se utiliza en las chapas de metal que se van a soldar para evitar el pandeo y la rotura del metal. Los números del dibujo se refiere a 1. Rollo de un solo rodillo, rollo de triple rodamiento, 3. Rollo de doble rodamiento, 4. Rollo de rodamiento con ojos. Máquina de quirimpado. El mecanismo es similar al de la máquina de cuentas, pero los rollos están corrugados longitudinalmente. Las piezas numeradas en el dibujo son 1. Manivela de ajuste vertical, 2. Manivela, 3. Rodillos de engaste y 4. Calibre ajustable. Máquina rotativa de combinación. La máquina rotativa combinada es una máquina de 3 velocidades, accionada por motor, combinación de las máquinas de rebabas, giros, cableado, codos, rebordeado, engarce y corte. Sierra de cinta para cortar metal. Una sierra para cortar metal es similar a una cinta para cortar madera que se veía en la construcción. Debido a las diferentes propiedades de los metales que pueden ser cortados, la sierra debe ser ajustable en velocidad.
Estacas. Una estaca es un tipo de yunque pequeño que tiene una variedad de formas como se muestra en la figura 875. Puede colocarse en una placa de banco y usarse para doblar y dar forma a las láminas de metal a la forma deseada a mano o con un martillo. Prensa del taladro. Una prensa de taladro es una máquina montada en un banco o en el suelo, diseñada para girar una broca y presionar la punta afilada de la broca contra el metal con el fin de perforar un agujero. Algunas otras herramientas eléctricas que existen es una camilla de metal. Es una máquina que tiene dos pares de mandíbulas colocadas una cerca de otra. Cuando se coloca una pestaña de chapa metálica entre las mandíbulas, primero se sujeta el metal con fuerza y luego se aplica automáticamente una fuerza para aumentar la distancia entre los pares de mandíbulas. Un encogedor de metal funciona según el mismo principio de la camilla, excepto que cuando las mandíbulas agarran el metal se mueven una hacia la otra, comprimiendo y encogiendo así el metal. Un torno giratorio de metal se utiliza para formar láminas de metal en formas que tienen una sección transversal circular. Como las hélices, la máquina se diferencia de otros tornos de metal en que no tienen engranajes traseros, carros o tornillos de plomo. Los martillos de caída se utilizan para formar piezas de chapa entre un punzón y una matriz que han sido previamente construidos para proporcionar la forma requerida, dado que se requiere costos troqueles de emparejamiento. El martillo de caída es económico solo para grandes cantidades de piezas de producción estándar. Un hidroforma es similar a una prensa hidráulica. Una forma en la forma y los contornos de la pieza de chapa que se va a formar está hecha de madera duro u otro material duradero. Por último, la rueda inglesa. La rueda inglesa es un tipo popular de herramienta de formación de metales que se utiliza para crear curvas dobles en el metal. Tiene dos ruedas de acero entre las que se forma el metal. Hasta aquí llega la parte de mis temas. La siguiente persona en presentar los temas es mi compañera Paola. Gracias. Mi nombre es Paola Venegas Garfias. Les hablaré de fabricación de piezas de chapas. La fabricación de piezas de chapa implica cortar a las dimensiones correctas, doblar, estirar y encoger. Antes de hacer una parte, el técnico debe determinar las dimensiones de la parte a realizar, ya sea a partir de un plano o de la parte que se duplicará. Plantillas. Una plantilla es un patrón a partir del cual se puede duplicar la forma y las dimensiones de una parte. Una plantilla puede estar hecha de chapa de hierro galvanizado, chapa de acero, chapa de aluminio u otro metal. Después de todas las líneas de dimensión se marcan con precisión en la plantilla. Se corta la forma requerida. Si solo se va a hacer una parte, generalmente no es necesario hacer una plantilla. En cambio, el tiempo que se usa para hacer una plantilla se usa para hacer la parte real. Se debe hacer varias partes. El uso de la plantilla garantiza la precisión y la uniformidad de las partes. Corte de chapa. La selección de la herramienta adecuada depende del tamaño del metal a cortar. Tanto el grosor como las dimensiones de la superficie, la longitud y la forma de corte y la accesibilidad del material a cortar. Si el técnico está trabajando con un metal nuevo y lo está cortando para darle forma y estar preparado para la instalación, normalmente se utilizan herramientas grandes, al menos que la pieza se reduzca en tamaño, en el que se realizan los contornos de acabado. Si el técnico está trabajando en la aeronave, se utilizan comúnmente herramientas ligeras y neumáticas y herramientas manuales. Esto a menudo implica el uso de cortes, mordiscos y sierras para recortar áreas dañadas, limas y taladros para preparar el área para la instalación de los nuevos componentes. Al cortar metal, el técnico debe usar la ropa y el equipo de protección apropiados para el tipo de corte que se realizará. Se debe prestar atención a la protección ocular cuando se corta con herramientas eléctricas y cuando se trabaja con herramientas manuales, por encima del nivel de los ojos. Las virutas de metal y las partículas de archivo pueden provocar daños en los ojos. El manejo de la chapa cortada puede provocar cortes en la piel del técnico si no se usan guantes y ropa protectora adecuados. Si es posible, se debe quitar los bordes afilados del metal inmediatamente después de cortarlo. Doblar la pieza. Al doblar una sección de chapa para producir una curva requerida con precisión, se debe usar líneas de referencia. El tipo y la ubicación de las líneas de referencia depende del tiempo de máquina dobladora empleada. El tiempo más común de dobladora para el trabajo de chapa de aviones es el freno cornisa. Como una curva comienza en la línea tangente de curva,
se colocará directamente debajo del centro de la barra de radio en el freno, como se muestra en esta figura. En esta posición la línea tangente de curva BTL estará fuera de la vista, por lo tanto se debe establecer otra línea de referencia para referenciar visualmente. Esto se llama la línea de visión y su posición se encuentra a la distancia del radio BTL, como se muestra en esta figura. Cuando la pieza se coloca en el freno, la línea de visión está directamente debajo de la punta de la barra de radio. Esto por supuesto colocará el BTL directamente debajo del centro de barra de radio y el doblez se formará entre las líneas tangentes de doblez. Si se utiliza una máquina de producción como una prensa plegadora, la línea de referencia utilizada para colocar la pieza se llama línea de curva y se ubica entre las dos líneas tangentes de curva. La posición del metal en una plegadora se muestra en la figura 880. Debe enfatizarse que se necesita un gran cuidado para producir una curvatura precisa. La colocación del metal, el ajuste del freno y la operación real de doblado requieren precisión para garantizar que la curva cumpla con las especificaciones requeridas. Cuando se debe perforar agujeros en cualquiera de las patas o bridas de una parte antes de doblar la parte, las dimensiones de la línea central del agujero se tratan de la misma manera que las dimensiones de la línea del molde, como se ilustra en la figura 881. Para encontrar la ubicación exacta del centro del agujero, desde el borde izquierdo a la pieza se suman las dimensiones de la línea del molde y las dimensiones del centro del agujero, y luego se resta el retroceso de todas las curvaturas entre el borde izquierdo y el centro del agujero. En la figura 881 es necesario determinar el ancho desarrollado del metal para formar la pieza ilustrada. Para ubicar el centro del orificio A desde el borde izquierdo, la dimensión de la línea del molde de la pata izquierda se agrega las dimensiones de la línea del molde desde la pata izquierda hasta el centro del orificio y luego se resta el retroceso de la curva izquierda. Luego, para ubicar el centro del orificio B, se suman todas las dimensiones de la línea del molde desde el borde izquierdo de la pieza hasta el centro del orificio B y se restan las dimensiones retrocesos de ambas curvas. La distancia de retroceso es la suma de distancias de retroceso para ambas curvas. Doblado de chapa. Siempre que sea posible se debe reconocer el metal antes de doblarlo para reducir las tensiones internas en el material. Además es preferible que las curvas se realicen en un ángulo de 90 grados con respecto al grano del material. Si el material se recose antes de la formación, debe volverse a la dureza adecuada mediante tratamiento térmico. Si el radio de curvatura es demasiado grande para hacerse en una ruptura de hoja estándar, es posible lograrlo en un freno vertical equipado con la barra de radio correcta. Si se requiere un radio de curvatura aún mayor, se puede usar un rodillo de metal. El traqueo. Cuando se une un ángulo de fuerza a la lámina de metal a través de un empalme, generalmente es necesario mover el ángulo. Esto se logra con barras de desplazamiento de las dimensiones correctas o con un dispositivo hecho en... Las barras o troqueles pueden estar hechos de metal o madera dura. Si se va a mover una gran cantidad de piezas, se debe usar metal para hacer la herramienta para correr. En la figura 882 se muestra una parte desplazada. El principio involucrado en la fabricación de un troque se ilustra en la figura 883. Bridas, curvas. Hacer bridas, curvas implica estirar o encoger la brida. La figura 884 muestra ejemplos de cada uno. Para hacer una brida interior curva es necesario encoger el metal de la brida. Esto puede ser realizado de varias maneras. Un método contraer la brida es usar un bloque en B hecho de madera dura o de metal. Si el bloque está hecho de metal es necesario que los bordes de la B estén redondeados para evitar dañar la pieza. Para encoger la brida, el ángulo se coloca en el bloque V, como se muestra en la figura 885, y la brida se golpea en los bordes de golpes moderados de un martillo blando. Los golpes se dirigen ligeramente hacia el interior del ángulo para evitar que la brida se doble hacia afuera. La parte se mueve continuamente hacia atrás, martillo o una camilla de metal. La brida se coloca plana contra el lecho del martillo y se mueve continuamente de un lado a otro bajo los golpes del martillo hasta obtener la curva deseada. Si el trabajo de metal se endurece demasiado, es necesario recocerlo antes de continuar el proceso de estiramiento. Si no hay un martillo eléctrico disponible, la brida puede martillar a mano para estirar el metal. La contracción y estiramiento de las bridas metálicas se pueden hacer de manera más efectiva y fácil mediante máquinas de contracción o estiramiento como se describió anteriormente.
Para formar una curva con una brida como se muestra en la figura 886 se realiza un diseño plano y el metal se corta a las dimensiones requeridas como en la figura 887. Bridas curvas. Hacer bridas curvas implica estirar o recoger la brida. La figura 884 muestra ejemplos de cada uno. Para hacer una brida interior curva es necesario encoger el metal de la brida. Para encoger la brida, el ángulo se coloca en el bloque B como se muestra en la figura 885. Y la brida se golpea en el borde con golpes moderados de un martillo blando. La contracción y estiramiento de las bridas metálicas se pueden hacer de manera más efectiva y fácilmente maquinadas de contracción o estiramiento como se describió anteriormente. Para formar una parte curva con una brida como se muestra en la figura 886 se realiza un diseño plano y el metal se corta las dimensiones requeridas como en la figura 887. Los bloques de forma están hechos de madera dura o metal con un tamaño y forma que coincidan con la pieza. El metal se sujeta entre los bloques de forma en una prensa como se muestra y la brida se forma con un mazo retráctil. Se mantiene un bloque de cuña de madera contra el metal en el lado opuesto de los golpes del mazo para evitar que el metal se doble. Los trazos de mazo se aplican uniformemente a lo largo de la curva de la brida, reduciendo gradualmente el metal hasta que se forma la brida. Golpes de metal. La fabricación de piezas que involucran curvas compuestas cuando se hacen a mano se realizan mediante golpes. Este proceso requiere el uso de un mazo de madera redondeado y un saco de arena ahondado. Las piezas como los carenados generalmente se forman en la bolsa de arena. Una bolsa de arena típica para golpes de metal es una bolsa de cuero de aproximadamente 18 pulgadas cuadradas, llena de arena y cocida de forma segura para evitar fugas de arena. Antes de llenarse con arena, la bolsa se reviste por dentro con un material plástico para evitar que la arena penetre los poros del cuerpo. Las piezas pequeñas con curvas compuestas generalmente se hacen con un troquel o bloque de forma. El troquel puede estar hecho de madera dura o metal dependiendo de la cantidad de piezas a fabricar. Consiste en un bloque en el que ha cortado una cavidad de la forma correcta. Se requiere una placa de sujeción de tamaño y forma para adaptarse al troquel para sostener el metal mientras se está formando. La forma de la cavidad en el troquel se verifica con plantillas para garantizar que sea correcta. Para formar una parte, el metal se sujeta entre la placa de sujeción y la matriz como se muestra en la figura 888. Luego el metal es forzado lentamente dentro de la cavidad con un martillo de forma correcta u otra herramienta de formación. El remachado. Un remachado es un pasador o barra de metal con una caña cilíndrica que se usa para sujetar dos o más piezas de metal. Las piezas de metal a unirse tienen agujeros del tamaño adecuado perforados a través de ellas. El vástago del remache se inserta a través de uno de estos agujeros. Un extremo del remache tiene una forma previamente por el fabricante. El tamaño y la forma de la cabeza se eligen para ajustarse a los requisitos de la aplicación. Después de que el remache se inserta a través de los agujeros en el metal, se forma una cabeza dentada en el extremo opuesto a la cabeza fabricada. Esta cabeza inclinada está formada por cualquiera de los diversos métodos descritos en este capítulo. La figura 889 ilustra estilos populares de cabeza y marcas de cabeza estándar para remaches de aviones. Además de los códigos MS y AN discutiendo de ciencias básicas para los aviones, los técnicos que trabajan en grandes aeronaves encontrarán códigos del Estándar Nacional Aeroespacial, NAS por sus siglas en inglés, en plenos de aviones y en plenos de ensamblaje. El código de remache NAS 523 ilustra en la figura 890. Se usa para escribir las especificaciones de remache e instalación para un conjunto particular. Los técnicos encontrarán instrucciones para utilizar los remaches en una configuración de reparación particular con codificación en 4 cuadrantes designados: NW arriba a la izquierda, NE arriba a la derecha, SW abajo a la izquierda y SE abajo a la derecha. El cuadrante superior izquierdo NU designa el número de parte del remache. El cuadrante inferior izquierdo SW proporciona información sobre hoyuelos y avellanados. La columna de la derecha del cuadrante que se muestra en la figura 890 se incluye aquí para proporcionar información adicional y ejemplos para los técnicos. Taladrar agujeros para sujetadores. Para hacer una buena junta de cierre es esencial que el orificio del cierre esté preparado correctamente. Hay 3 pasos para preparar el orificio del sujetador.
taladrar, escariar y desbardar. La perforación proporciona el orificio inicial, el escariado amplía el orificio del tamaño y la condición de acabado adecuado, y el desbarbado del orificio finaliza el proceso al eliminar los bordes ásperos que quedan. El proceso de perforación. Durante el proceso de perforación el material primero se corta y luego se desvía del agujero a través de las flautas del taladro. A medida que el taladro comienza a penetrar el material, el proceso cambia gradualmente de una acción de corte a una acción de rasgado. Los resultados de esta acción de extracción se ven como rebabas en el borde del agujero. Lo que el técnico no ve son las pequeñas grietas que se generan durante el proceso. Determinar el tamaño del orificio del sujetador y el tamaño del taladro. Después de seleccionar el tamaño del sujetador, el primer requisito para un orificio perfectamente perforado es el uso de un taladro rectificado con precisión. Los nuevos taladros generalmente tienen un punto satisfactorio, pero después de usarlos deben afilarse o descartarse. Las dimensiones para un punto de conexión a tierra correctos se muestran en la figura 891. Observa el ángulo del punto de perforación a 118 grados y el ángulo del rastrillo de perforación a 12 grados. Para materiales blandos, por ejemplo aluminio blando, plomo, madera y plásticos, es mejor afilar el taladro con un ángulo de punta de perforación menor, como 90 grados. Para materiales blandos medios y 45 para materiales muy blandos. Para materiales muy duros y duros como el acero inoxidable y el titanio, se recomienda un ángulo de punta de perforación mayor a 125 a 150 grados y un ángulo de rastrillo de perforación menor a 10 grados. La velocidad de perforación también es un factor importante para obtener buenos resultados. La velocidad adecuada para la aleación del aluminio no producirá los mejores resultados con acero inoxidable o titanio. La velocidad de perforación determina la velocidad a la que el filo exterior de la broca se mueve a través del material que se corta. Cuando se perforan materiales más duros se requieren velocidades más lentas. Además se necesitan lubricantes de corte y enfriamiento. Se utilizan aceite lubricante, aceite de manteca, aceite soluble en agua y otros. La tabla 8.7 muestra las velocidades del taladro y corte para taladros de varios tamaños. Esta tabla proporciona información para los tamaños de brocas de uso común a varias velocidades de corte recomendadas. Para los valores que no se muestran en el gráfico es necesario simplemente calcular o extrapolar a los que se muestran. Los valores dados en la tabla no son obligatorios, pero se recomiendan para obtener resultados óptimos. La ubicación de un orificio que se va a perforar puede indicarse marcado con un lápiz, en el caso de láminas gruesas, haciendo una pequeña muesca con un punto central. Para orificios que deben mantenerse dentro de las tolerancias extremadamente estrechas, normalmente se utiliza un accesorio de perforación. Este dispositivo mantiene el taladro con su precisión en su posición mientras se perfora el orificio. Al comenzar a perforar un agujero, el técnico debe tener mucho cuidado de sostener el taladro perpendicular al material que se está formando, y también debe estabilizar el taladro y el motor para que el taladro no se aleje de la posición correcta y dañe el material adyacente. En una práctica común comenzará el ejercicio colocándolo en posición girándolo antes de encender la corriente eléctrica o área para operar el motor. Mediante este método se iniciará el orificio del taladro, generalmente permanecerá en la posición correcta. La figura 892 muestra a un técnico sosteniendo el taladro correctamente para comenzar a perforar un agujero. La figura 893 ilustra los agujeros perforados de manera adecuada e inadecuada. Los dibujos izquierdo y medio muestran agujeros limpios y bien alineados. El dibujo de la derecha muestra dos agujeros que se perforaron en ángulo y no serán adecuados para remachar. Es necesario eliminar las virutas y rebabas entre las sábanas. La figura 894 ilustra los resultados de dejar material entre las láminas perforadas. La eliminación de las rebabas de los agujeros perforados se puede lograr con una herramienta de desbardo fabricada, un avellanado con un corte muy ligero u otra herramienta que despeje los bordes de un taladro o un agujero perforado. Instalación de remaches. Avellanado. Para instalar remaches avellanados es necesario proporcionar una Para instalar remaches avellanados es necesario proporcionar una depresión cónica en la superficie de la piel para que la cabeza del remache quede al ras con la superficie. Esta depresión se realiza mediante un avellanado
cuando la piel es lo suficiente grasa y por hoyuelos. Cuando la piel es delgada, el uso de un avellanado de máquina está limitado por el tamaño de remache y el grosor de la piel. En la figura 895 se muestra un avellanado para usar en una taladora o motor de perforación. El piloto de avellanado asegura que la porción avellanada del agujero estará sentada adecuadamente. El dimpling. El uso de remaches para remaches avellanados es una práctica común cuando se usa una piel relativamente delgada. La atenuación se puede lograr con una barra de hoyuelos y un juego de descargas, como se muestra en la figura 896. La cabeza del remache es el lado de forma del hoyuelo, cuando la piel delgada está unida a un miembro estructural más pesado y el miembro pesado se encuentra debajo del avellanado, y la piel tiene hoyuelos en la depresión avellanada, como se ilustra en la figura 897. Para el trabajo de producción de una fábrica, el hoyuelo a menudo se logra con matrices de hoyuelos que se utilizan en un remache neumático. A veces es necesario formar hoyuelos en la hoja pesada en una parte altamente estresada del avión para retener la fuerza máxima de la hoja. Se ha desarrollado un proceso llamado hoyuelo en caliente para este propósito. La formación de hoyuelos en caliente se realiza con una máquina especial de formaciones de hoyuelos en caliente que consiste en matrices calentadas que se pueden presionar juntas neumáticamente para formar un hoyuelo, como se muestra en la figura 898. Un proceso en el que se hace que la lámina de metal fluya la forma de troqueles. Se llama hoyuelo de moneda. La figura 899 muestra una máquina automática de formación de hoyuelos en caliente fabricada por iCraft Tools Incorporation. El operador establece los controles de la máquina de acuerdo con las tablas proporcionadas por el fabricante, que proporcionan las temperaturas y presiones requeridas para varios tipos de espesores de materiales. El material previamente perforado se coloca sobre el troquel estacionario y el piloto del troquel se proyecta a través del orificio en metal. El operador luego presiona el control del pie de la máquina. Esto trae dados superiores e inferiores como hacia el otro, así presiona el material y su calor se transfiere al material. A medida que el material se calienta lo suficiente, la presión de los troqueles hace que se deforme. Esta precisión proviene de un sistema de aire comprimido. Las diversas pistolas de remache se pueden ajustar a dar el golpe requerido para cada tamaño de remache. La práctica más deseada es ajustar la pistola para que la cabeza del remache tenga la forma adecuada, utilizando la menor cantidad de golpes posibles. Cuando la pistola de remache se ajusta con un golpe demasiado ligero, el remache puede hundirse en tal grado que la cabeza no se formará correctamente sin romper el remache. Se utiliza una barra de seguridad, como se muestra en la figura 800. La barra se mantiene firmemente contra el vástago del remache mientras se aplica la pistola de remaches con el juego correcto al cabezal fabricado. Es esencial que las barras de sujeción se coloquen contra el vástago del remache antes de empujar el remache. Si el operador de la pistola de remaches comienza a conducir el remache antes que la barra de seguridad esté en su lugar, la hoja en la que se instalará el remache será dañado. Tanto la pistola de remaches como la barra de seguridad debe estar firmemente en su lugar contra el remache antes de abrir el acelerador de la pistola para impulsar el remache. La figura 801 ilustra remaches instalados incorrectamente. Hay varios nombres utilizados para identificar la cabeza formada en el vástago del remache durante la operación de pandeo. Estos nombres incluyen cabeza cortada, cabeza formada, cabeza de tienda y cola de dólar. Dimensiones de los remaches instalados. Cuando los remaches se instalan en una reparación estándar es necesario que se observen ciertas dimensiones mínimas. La figura 102 muestra las dimensiones deseadas para la cabeza de remache doblada y la longitud del remache. Con experiencia, una inspección visual le daría al técnico si el remache se han endurecido correctamente. También se puede usar un medidor como el que se muestra en la figura 803. Se necesita un calibre como este para cada remache de diámetro. Remaches afeitados. Para obtener la superficie más perfecta se desarrollan técnicas de remache afeitado. En preparación para el remache afeitado se taladran agujeros de remache estándar en el metal a remachar. La formación del vástago del remache para llenar la depresión se puede hacer con una pistola de remaches estándar y una barra de corte de superficie lisa, pero durante la producción a menudo se realiza en máquinas automáticas. Después de que el remache se conduce a la superficie como para llenar completamente el agujero avellanado, el exceso de material de remache se
que se proyecta sobre la superficie de la piel se afecta con un pequeño molino rotativo llamado rasudadora de remaches, que se muestra en la figura 804. Con esta herramienta la superficie de la piel y remache hace extremadamente suave, por lo que la resistencia se reducirá al mínimo. Removiendo remaches. Los remaches se eliminan perforando el cabezal fabricado con un taladro un tamaño más pequeño que el vástago del remache. Si la cabeza del remache no se desprende, se puede usar un punzón con el mismo diámetro que el orificio para romper la cabeza, como se muestra figura 805. Después de retirar la cabeza del remache, el vástago se puede empujar o expulsar con el punzón. Al reemplazar los remaches de un orificio donde previamente se instaló un remache, es necesario asegurarse que el orificio no se haya ampliado más allá de la tolerancia correcta para el remache que se está instalando. Si el orificio es demasiado grande, debe perforarse hasta el tamaño correcto para utilizar el siguiente remache más grande. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Esto es todo por nuestra parte. Espero que nos hayamos dado a entender muy bien, y si no, siempre pueden repasar las diapositivas. Y no olviden que la aviación es prueba de que, dada la voluntad, tenemos la capacidad de lograr lo que sea. Muchas gracias y que tengan buen día.